Bueno, buenas tardes. Ya estamos por dar comienzo a, creemos, tal vez sea la última sesión, encuentro del año de la cátedra. Todo dependerá de las iniciativas que surjan y de las necesidades. Bueno, buenas tardes. En otra propuesta más de la Universidad Libre del Ambiente, en el marco de la cátedra Socioecología Urbana, Derecho a la Ciudad, Derecho a la Naturaleza, hoy contamos con la presencia de Jonathan Valdivieso. Jonathan Valdivieso es abogado en derechos humanos, en derecho ambiental y en cuestiones urbanas, Derecho a la Ciudad. Es fundador de la Asociación por la Justicia Ambiental y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Y dado que el título, un subtítulo que tiene nuestra cátedra justamente es el derecho a la ciudad, bueno, nos pareció pertinente invitarlo. Le agradecemos de verdad a Jonathan por su habilidad, por este tiempo, porque está con muchísimas cosas. Él está en Buenos Aires en este momento. Hola Jonathan, contanos un poco qué estás haciendo en Buenos Aires o desde cuándo estás en Buenos Aires con el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Buenas tardes, gracias Darío, gracias a todos los que están organizando este encuentro, a la cátedra especialmente, y por la invitación. Como bien decía Darío, yo no, ahora estoy viviendo en Buenos Aires, pero soy jujeño, estoy desde el año 2008 en la ciudad de Buenos Aires y desde esa época me empecé a interiorizar en las políticas urbanas. Vine a Buenos Aires a especializarme en derechos humanos, en políticas públicas. Y bueno, empecé a dedicarme a todo lo que tiene que ver la defensa de derechos sociales y ambientales desde la perspectiva del gobierno de las ciudades, ¿no? Y como también tuve como varios años siendo coordinador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, también he abordado mucho la cuestión de las políticas ambientales y los nuevos paradigmas como es el derecho a la naturaleza y los nuevos paradigmas en cuestiones urbanas como es el derecho a la ciudad. En el año 2014 fundamos con varios compañeros el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que si bien formalmente es una asociación civil, funcionamos más como una comunidad, una asamblea de profesionales que realizamos seguimiento de las políticas urbanas porteñas y colaboramos principalmente con asamblea y organizaciones sociales en la defensa de derechos y conquista de derechos urbanos. Bien, ¿y por qué el derecho a la ciudad? ¿Por qué el Observatorio del Derecho a la Ciudad? ¿Por qué pusieron ese nombre? Cuando empezamos a abordar cuestiones muy concretas, ¿no? De extrema emergencia, desalojos, personas en situación de calle, uno se va interiorizando y tratando de resolver estructuralmente los problemas, digamos, dónde vienen los problemas, y obviamente termina cuestionando todo el sistema, ¿no? En este caso, una implementación radical y concreta del neoliberalismo, ya que en la ciudad de Buenos Aires ya casi ni neoliberalismo, ¿no? Es un saqueo de un sector político constante de lo público. Ni siquiera cumple las reglas o las legitimaciones que tenían en los 90 el neoliberalismo para privatizar la tierra o privatizar los servicios públicos o las empresas públicas, sino acá directamente es un saqueo de transferencia de recursos de todos los porteños y porteñas a un cierto grupo privado. A partir de esa línea empezamos a tener como un seguimiento de luchas a niveles internacionales. Empezamos a ir también al Foro de Urbano Mundial, ¿no? Que se desarrollaron en Medellín, luego en Quito. Y ahí empezamos a ver que a nivel internacional iba a enfatizarse en Latinoamérica una bajada orientada a, nuevamente, a discursos internacionales neoliberales, donde, por ejemplo, en la cuestión habitacional, iban a empezar a abordar la temática diciendo que ya no se puede garantizar que toda la población sea propietaria y que únicamente la solución va a ser principalmente el tema del alquiler, ¿no? Empezamos a ver que el enfoque iba a ser cómo resolvemos la gobernabilidad para la extrema pobreza. A nivel habitacional, la pobreza es no ser propietario, ¿no? Es ser un inquilino perpetuo, en el mejor de los casos, ¿no? Si no terminás en barrios populares, en las villas o viviendo en la calle, y una mirada orientada a garantizar cierta participación ciudadana, pero meramente formal,
y no que participe en las decisiones de gobierno, ¿no? Eso se debía a que en las últimas décadas organizaciones sociales, vitalidad democrática, la ciudadanía organizándose, y obviamente el sistema tiene que internalizar esas luchas, esos reclamos, y para moderarlos. En esa línea, con varias personas que veníamos trabajando conjuntamente en algunos conflictos urbanos en la ciudad, en esa época, en el 2014, nos había pasado lo que era la ocupación del barrio Papa Francisco. Unos años antes habíamos estado en la ocupación del Parque Indoamericano, ¿no? Que eran ocupaciones de miles de personas ocupando, en algunos casos, parques públicos, en otros casos, tierra pública abandonada por el Estado, que luego terminaron con represiones, con muertes, desalojando con topadoras miles de familias. Y a partir de allí dijimos, bueno, hace falta en la ciudad de Buenos Aires por lo menos un espacio que pueda tener tanto una pata en las asambleas y organizaciones sociales, a nivel institucional, conociendo bien cómo se maneja el Estado, y a nivel académico, ¿no? Que tenga esa triple inserción para poder empezar a impulsar esta cuestión de disputar los sentidos, ¿no? Empezar a disputar cuál es la solución habitacional que necesitan las ciudades argentinas, qué es lo que debe entenderse por una participación ciudadana, cuáles son las políticas públicas que deben implementarse, si tienen que estar focalizadas a mitigar la pobreza o tienen que estar focalizadas a tratar el tema de desigualdad, cuál es el rol de las urbes, de las ciudades en este contexto de crisis climática. Entonces, con ese objetivo, con el objetivo de lograr articulación de las asambleas, la academia y espacios políticos en la ciudad de Buenos Aires, y una disputa de sentido, fue que decidimos armar el Observatorio del Derecho a la Ciudad, eligiendo este paradigma, ¿no? El paradigma del derecho a la ciudad, que justamente es el paradigma que confrontaba, o uno de tantos paradigmas que confronta con este modelo sistémico, ¿no? Que tiene sus raíces preponderantes en el pensamiento moderno. Y también sabiendo que el paradigma del derecho a la ciudad era un paradigma que había nacido justamente de las luchas urbanas, y era un paradigma que estaba en permanente construcción, ¿no? Uno podía tirar, incluso va a ser mi intento el día de hoy, de algunos lineamientos, principios, pero nadie tiene la palabra y la autoridad para decir el derecho a la ciudad es esto, ¿no? Sí, es un paradigma que está en constante contradicción, que va en constante construcción, y que esa construcción nace justamente de las resistencias y luchas cotidianas de las asambleas, en este caso en las ciudades. Y cuál es en el caso, o sea, el observatorio está trabajando exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires en este momento, o hay alguna extensión en red por el territorio nacional? Principalmente la mayoría de los integrantes del observatorio estamos en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, la área metropolitana. A principios de este año se sumaron integrantes que están en la zona sur del país, que se abrió una regional en la Patagonia. Más allá de eso, por más que nuestra radicación territorial sea en estos sectores, realizamos asesoramiento o colaboraciones con distintas asambleas en todo el país, ¿no? El problema de los barrios populares, las villas, desalojos, cuestiones ambientales, hay conflictos a lo largo y ancho del país, ¿no? Así que ahí tratamos de dar nuestra colaboración. Si bien para realizar las actividades que realizamos como observatorio es necesario estar en una presencia continua en el territorio y no podemos hacerlo en todo el país, sí realizamos esta colaboración con distintas asambleas. Bien, y cómo, esto pensando, ahí lo mencionaste un poco, pero para ir a lo mejor a ejemplos concretos, eh, ¿cómo se está vinculando este paradigma de construir el derecho a la ciudad en vinculación con temas ambientales, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, que es donde ustedes están interviniendo más fuertemente? ¿Cómo se vincula esta cuestión? Mencionaste un poco ahí el tema de los déficits habitacionales, del problema de inquilinos, el acceso a la vivienda, a la tierra, y qué otro tipo de escasez existe en la ciudad, en el caso de Buenos Aires, que imposibilita el derecho a la ciudad. Sí. Hay algo que venimos hace varios años tratando de incorporar, ¿no?, en el discurso
discurso y en la concientización de la ciudadanía porteña es que el ambiente para el 92% de la población argentina es la ciudad. Ujú. Porque muchas veces cuando se aborda la cuestión del derecho al ambiente, las cuestiones ambientales, se piensa únicamente en los sectores no urbanos, ¿no? Que también es importante tener en cuenta, que es la cuestión de los bosques nativos, la contaminación y degradación de los suelos, la Sí. cuestión de los glaciares, el modelo productivo, el modelo económico, ¿no? La destrucción de los ecosistemas. Sí, Pero sí. hay poco abordaje de la cuestión ambiental en las ciudades. Ujú. El abordaje tradicional es lo que se conoce como el ambientalismo marrón, donde se procura ver el tema de la contaminación de los ríos, la contaminación del aire, el tema de la recolección de residuos, Ujú. pero no se analiza el ambiente integral de las personas en las áreas urbanas, es decir, no Ujú. se analiza la calidad de vida directamente, ¿no? Claro, claro, Y lo claro. que hemos tratado de hacer es que desde el punto de vista jurídico y cultural empecemos a entender que cuando hablamos de que necesitamos un ambiente mejor, estamos hablando de que necesitamos que las ciudades modifiquen cómo han sido construidas y cómo se las concibe, justamente para mejorar esa calidad de vida. Y en eso no solamente es hablar del tema de la contaminación, sino también empezar a hablar del tema de los servicios públicos, el tema de las construcciones, el tema de los derechos sociales, el tema de la vivienda, el tema de los espacios públicos, la cuestión que tiene que ver con principalmente la planificación. El tema de la crisis sanitaria y la pandemia ha develado que las ciudades no se han planificado en la Argentina. Ujú. La Argentina es uno de los países que con mayor prontitud se ha urbanizado en el mundo. No, hace un par de años ha sido una noticia de que el mundo ha superado el 50% de la población urbanizada, es decir, el 51% se encuentra en ciudades. Bueno, hace varias décadas, hace como 60 años, que la Argentina ha superado el 90% de su población urbanizada y por lo tanto el ambiente, ¿no? De desarrollo, de reproducción de la vida de la población argentina en ese alto porcentaje tiene que ver con su interacción social y económica en el ámbito de las áreas urbanas. Pero eso no se ha visto generalmente así, ¿no? Los gobiernos han visto las ciudades como un nicho para hacer caja política, para hacer negocios, para juntar capacidad de recursos para la gran política, que para la política tradicional es la política nacional, ¿no? Y han descuidado lo que ha tenido que ser la planificación, la cuestión de la vivienda, la cuestión de los servicios públicos. Ahora nos encontramos en la mayoría de las ciudades del país y principalmente en la ciudad de Buenos Aires, que lo pongo como ejemplo porque es la ciudad más rica del país, donde la mayoría de los servicios públicos se encuentran colapsados, privatizados, precarizados, donde las cuestiones que hacen a la vida ambiental, como son los espacios públicos, los espacios verdes, el arbolado público, equipamiento urbano para deporte, para la cultura, se encuentra en decadencia plena. Y hasta el día de hoy no te contamos con una planificación que vaya en una dirección distinta a la que se ha ido generando y concibiendo en estos últimos años, que ha tenido que se ha basado principalmente en una planificación que no nació de la ciudadanía, sino que nace de los grandes sectores inmobiliarios y que obviamente planifican la ciudad para seguir extrayendo recursos monetarios, ¿no? Seguir Ujú. sacando mayor rentabilidad y no para ver cuáles son las situaciones concretas de necesidades que tienen en este caso los porteños y porteñas. Y en eso, sé que en estos momentos ustedes están trabajando una fuerte campaña ahí por la privatización de la Costa Salguero, que hay algunas intencionalidades de desarrollo inmobiliario que estaría habilitando la ciudad. Eh, ¿Cómo están viendo esa cuestión? Digamos, acá cuando largamos con la cátedra, hacíamos ese encuadre, ¿no? En relación a la lógica de la gubernamentalidad financiera, cómo los poderes concentrados de la economía toman como propia la ciudad, generan la escasez de tierras, de vivienda, etcétera, para producir un mercado de negocios. ¿Qué está pasando en este momento con una costa, con la costa del río, en una ciudad donde hay una escasez fuerte de espacio verde, ¿no? Y una densidad poblacional muy Bueno, alta? como bien decías, impera la lógica de la mercantilización
llevadas a extremos, que es la financiarización, ¿no? Ujú. De la economía y de la regulación del mercado del suelo, de alquileres. En los últimos años esa lógica de financiarización se ha ido profundizando. Ahora también como se modificó la normativa nacional que permite profundizar esa financiarización en el mercado de hipotecas, ¿no? Que es algo grave, que es lo que ha llevado al boom inmobiliario en su momento en Estados Unidos y España. Bueno, aquí también se está empezando a habilitar, ¿no? Como esta cuestión a solucionar el problema de la falta de créditos en Argentina. ¿Qué es lo que venimos viendo en la ciudad de Buenos Aires? Esto que le comentaba, que es, hay uno de los ejes arquitectónicos del gobierno que tiene que ver con la privatización. Por una parte, privatización de servicios públicos, se ha privatizado el subte, se ha privatizado la recolección de residuos, se ha privatizado el estacionamiento medido, se ha privatizado el servicio público de bicicletas, las ecobicis, se ha privatizado el acarreo de autos, se ha otro eje es la privatización de tierra pública, donde se han privatizado aproximadamente 500 hectáreas, ¿no? 500 manzanas de tierra pública. Para poner un ejemplo más o menos para ubicarse la envergadura de esta privatización, es 4 veces la privatización que fue Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires. Y por otra parte hay una privatización normativa, ¿no? Tenemos una legislatura que en vez de legislar para el bien común, legisla para beneficio y privilegio de cierto sector inmobiliario, así que también hay una privatización de la función de dictar leyes, ¿no? De la función normativa en la ciudad. Ese es un eje arquitectónico del gobierno y ese impulso privatizador inmobiliario está detrás de cada una de las decisiones que tome el gobierno, ¿no? Si toma decisiones desde el punto de vista educativo, de salud, de espacios verdes, el trasfondo siempre es que hay un negocio por detrás inmobiliario, porque ese es el negocio más rentable que existe en las ciudades, ¿no? El negocio no es estimular o impulsar empresas que produzcan, sino que es justamente lograr la mayor rentabilidad con el mercado del suelo, con incrementar la evaluación, el precio del metro cuadrado y haciendo negocios con especulación inmobiliaria. En esa línea, el hartazgo ciudadano por esta oleada privatizadora que supera por lejos de lo que ha sido la oleada en la ciudad privatizadora de los 90, ha tenido su punto de indignación cúlmine cuando el gobierno anunció que iba a autorizar un emprendimiento inmobiliario, una muralla de torres en la costanera de la ciudad. Históricamente la ciudad de Buenos Aires, no históricamente, ¿no? En los últimos 30 años fue naciendo una conciencia de recuperar la mirada al río, de recuperar la relación entre la ciudad y su río, porque en los últimos 30 años se había privatizado toda la costanera. Esa costanera que hace 50 años podemos ver fotos de miles de personas disfrutándola, en los fines de los 80, principios de los 90, se fue privatizando en toda su extensión la costanera norte, que es la costanera más larga, ¿no? De mayor extensión de la ciudad de Buenos Aires. Y a Sí, sí. partir de allí, la ciudadanía empezó a resistir, empezó a plantear que se debería recuperar la costanera, que la costanera tendría que ser pública, que tenía que ser destinada a grandes parques públicos, y logró incorporar ese mandato constitucional, o mejor dicho, ese reclamo ciudadano, logró incorporarlo como mandato constitucional en la Constitución de 1996 de la Ciudad de Buenos Aires, y a partir de allí empezamos a estar con expectativa de que una vez que venzan las concesiones, que vencían algunas a los 20 años, otras a los 30 años, el Estado iba a cumplir con ese mandato constitucional. No nos imaginábamos de que un mandato tan concreto y expreso y literal en la Constitución no se respetara, más cuando se había logrado una conciencia colectiva ambiental de que la costanera tenía que ser para la ciudadanía. Cuando empezaron a vencer esas concesiones, nos empezamos a conocer los nuevos planes que tenía el gobierno en su momento de Macri y ahora continuado por Larreta, de reprivatizar la costanera norte. Comenzó con concesiones, aprobando una ley que se llama Ley del Distrito Joven, autorizando la concesión por 10 años, y el año pasado, a fines de la última sesión del año, a la 1 de la mañana, votó la ley para vender una parte de la costanera que se conoce como el predio de Costa Salguero, ¿no? Un predio de 17 hectáreas de superficie, 17 manzanas, así que es un predio de gran envergadura. Y a mitad de este año, en plena pandemia, envió el proyecto para autorizar en ese predio que se había autorizado la venta, el emprendimiento inmobiliario.
¿Por qué mandó o dividió en dos proyectos? Porque el año pasado lo que habían vendido era un parque público. Uno iba a la planificación, a las planchetas de los códigos de planeamiento, y ese sector estaba destinado a ser un parque público, como lo decía la Constitución. Entonces necesitaron una segunda ley para autorizar ese emprendimiento inmobiliario. Como la otra ley no tuvo ningún tratamiento, se votó el 5 de diciembre, ¿no? Ingresó a las 11 de la mañana y se votó a la 1 de la madrugada del día siguiente. Habrá tenido en la legislatura no más de 12 horas de vida ese proyecto y se convirtió en ley. Entonces no logró que la ciudadanía se entere, pueda discutirlo, ni apareció en los medios de comunicación. Cuando la ciudadanía se enteró a mitad de este año, empezó una gran resistencia ciudadana. Se despertaron esa conciencia colectiva de los 90, se han generado movilizaciones de gran envergadura, coordinación de muchas asambleas, se llegó a lograr que la audiencia pública tenga más de 7.000 personas inscritas, que es un número histórico para la ciudad de Buenos Aires, una audiencia pública que va a durar 2 meses, que todavía se está desarrollando, ¿no? Comenzó comenzó el 27 de noviembre y va a finalizar el 27 de enero, 2 meses de audiencias públicas, que lo que vamos analizando políticamente al gobierno le importa poco, lo que piense la ciudadanía. Los acuerdos con los empresarios y los acuerdos políticos son muy fuertes, a pesar de que esta audiencia pública ya llevan cientos de personas hablando en contra de la venta de la costanera y también de la planificación que tiene el gobierno, ¿no? De esta lógica de privatizar todo. El gobierno este jueves, que es la última sesión de la legislatura, va a aprobar lo que estamos llamando como una Navidad inmobiliaria, porque es un paquete de proyectos de ley orientados únicamente a seguir estimulando estos negocios inmobiliarios y la especulación en la ciudad de Buenos Aires. Se va a votar un blanqueo inmobiliario, se van a votar nuevos paraísos fiscales para la construcción, que ya ni siquiera son exenciones impositivas, sino que todos los porteños y porteñas le vamos a dar la mitad en algunos casos y en otros casos el 75% de la inversión que hagan las empresas, en un contexto donde dicen que por falta de plata tienen que cobrar impuestos de tarjeta de crédito, ¿no? Entonces le van a sacar plata a los sectores más populares para financiar a las grandes empresas que realicen sus inversiones en la ciudad. Se van a votar convenios urbanísticos, se vota una actualización del código de edificación. Siempre que tocan los códigos de edificación o el código urbanístico es justamente para seguir allanando y no obstaculizando estos negocios inmobiliarios. Así que lamentablemente lo que es la participación ciudadana en estas audiencias públicas no está teniendo un efecto político que haga que el gobierno revea un poco su postura. Y ahí es donde nosotros enfatizamos mucho uno de los principales lineamientos que tiene el paradigma de derecho a la ciudad, que tiene que ver con la democratización de la ciudad. Democratización de la ciudad que no tiene que ser entendida únicamente desde el punto de vista político, que es esta democracia participativa, es decir, el derecho a codecidir y formar parte de las decisiones de las políticas urbanas que adopta el gobierno, sino que la democratización lo que implica es la desconcentración del poder, adoptar políticas y tener una mirada a que el poder no se concentre en ninguna de las dimensiones urbanas, porque justamente la concentración de poder desde esta perspectiva genera que se desvirtúe la democracia, ¿no? Si se concentra el poder mediático, si se concentra el poder inmobiliario, si se concentra el poder de la propiedad del suelo, el poder de la construcción, el poder político, genera un desbalance en la democracia, porque ciertos sectores van a tener más densidad política, más peso político que el resto de la ciudadanía, y eso es lo que vemos en estas discusiones constantes en los últimos años. Por eso también uno de los ejes es, del observatorio como observatorio, empezar a informar lo que sucede en la ciudad, que eso ya es un gran desafío. Una vez que la ciudadanía se entere, empezar a organizar a la ciudadanía, empezar a organizar en asambleas, en espacios de coordinación de asambleas. Este año hemos impulsado la conformación de la coordinadora de la ciudad Somos Quienes la Habitamos, para que ese espacio sea un lugar para fortalecer el crecimiento de las asambleas y realizar planteos con cierta unicidad y con mayor fortaleza, porque como hay tantos conflictos en la ciudad de Buenos Aires, hay cientos de asambleas, cientos de organizaciones resistiendo, pero obviamente en la fragmentación
y en el tiempo vocacional que tienen las asambleas es imposible resistir un abrazamiento de este gobierno, y por eso hemos decidido conformar un espacio donde podemos articular acciones con más énfasis y en forma conjunta, y por eso hemos logrado desde este espacio de la coordinadora dar visibilidad a temas como fue la privatización de la costanera. La existencia de este espacio de coordinador colaboró mucho en esta gran resistencia ciudadana histórica en la ciudad de Buenos Aires que se está dando con la venta de la costanera. El gran desafío es que esa resistencia articulada pueda sobrepasar este conflicto concreto y abordar la idea de plantear una ciudad alternativa. En la discusión de esta democratización de la ciudad, uno que había comentado al principio, ¿no? Una de las disputas de sentido más importantes es esto: ¿qué se entiende por participación cuando uno habla de concentración de poder político? Porque también, así como nosotros podemos tener una mirada de la democracia participativa, de la democratización de la ciudad, hay otras asambleas, otros espacios a nivel internacional que utilizan como paraguas el derecho a la ciudad, pero tienen entendimientos más débiles o más fuertes de la democratización de la ciudad. No pasa también de la mirada ambiental, donde hay un ambientalismo verde, más basado en la economía verde, un ambientalismo que está basado en ecología profunda, ambientalismos que piensan en nuevos paradigmas como el ecosocialismo, el decrecimiento, los paradigmas de derecho a la ciudad, ¿no? En el marco del interés por atender a la cuestión ambiental hay varios paradigmas y hay distintas formas de entender esos paradigmas. En la cuestión del derecho a la ciudad sucede algo parecido. Hay algunos que entendían que entienden muy limitado el paradigma y que es únicamente el derecho a que no te expulsen de la ciudad, ¿no? Que está más relacionado con los procesos de gentrificación, procesos de desalojo. En lo que tiene que ver con el tema de participación es que el Estado brinde instancias de participación donde las personas puedan acceder a la información, ser consultadas, brindar propuestas. Nosotros venimos elaborando una propuesta que no es original, obviamente, pero es la postura que hemos planteado en la ciudad de Buenos Aires en forma constante, que la participación ciudadana, el derecho a la democracia participativa implica codecidir, ¿no? Que ya se ha abandonado el parar de que la soberanía política se ejerce únicamente cada 2 años cuando se realizan los actos electorales, sino que esa soberanía política tiene que ser ejercida diariamente, y contamos con un apoyo muy fuerte, que es que la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que existe la democracia participativa, que la Ciudad de Buenos Aires tiene el mandato de organizar sus instituciones como una democracia participativa. Y si nosotros confrontamos la democracia representativa con la participativa, la gran diferencia es esa, porque la democracia representativa también tenía audiencias públicas, también tenía revocatoria de mandato, ¿no? Lo que estamos pidiendo y lo que exige la Constitución es dar un paso más, es que el gobierno cree las instancias de que cuando toma decisiones en la ciudad, ya sea la legislatura o el Poder Ejecutivo, cree las instancias de codecisión con la ciudadanía. Obviamente no tenemos una praxis muy acabada de cómo llevar adelante esta democracia participativa, porque depende de cuál va a ser la temática que se decide, quiénes son las personas involucradas, los colectivos afectados, ¿no? Hay gran variedad, incluso Boaventura de Sousa Santos habla de diversas democracias, demodiversidades, porque cómo llevar adelante esta democracia participativa tiene varias formas de articularse, pero la esencia es la codecisión, ¿no? Que la decisión no puede seguir quedando en manos de los representantes, ya sea el Ejecutivo o, en caso de los porteños y porteñas, 60 legisladores y legisladoras, sino que tiene que ser una codecisión. Bueno, eso es una batalla esencial que tenemos en la ciudad. Para muchos la cuestión de la democracia es como un tema secundario, pero hemos visto que la gran cuestión, tanto en temas ambientales como en temas urbanos, es quien decide. Uno puede tener las mejores leyes de procedimiento, de evaluación de impacto ambiental, que te obligan a hacer diagnóstico, etcétera, 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 pero si no forma parte de la decisión, terminan decidiendo la clase gobernante, que lamentablemente en nuestro país casi en el 100% de las veces responde a los sectores de mayor poder económico y poder político de las ciudades. Jonathan, está bueno esto que estás diciendo porque me parece que, bueno, para quienes vivimos en Córdoba, por ahí con todo tu relato podemos identificar
algunas cosas que son semejantes en tu ciudad, que pasan en Buenos Aires, que también pasan en Córdoba, pero queríamos, me parece que estaría bueno por ahí plantear alguna cuestión que es primera, ¿no? El tema este del acceso a la información. Vos planteabas ahí que ustedes tratan de fomentar, de distribuir la información eh, pública a los fines de lograr esas instancias participativas en las asambleas y demás. Existen espacios públicos, hay mecanismos que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires garantice esa información o es también algo que está, digamos, en este caso, digo lo que puede pasar por ahí, tomando como ejemplo la ciudad de Córdoba, ¿no? A veces este estado de situación de lo que ha sido la cuarentena a partir de la pandemia ha dificultado, ha generado todo un mecanismo de excepciones que nos ha dificultado por ahí acceder a información. En ese sentido, ¿cómo lo estás viendo vos ahí en Buenos Aires? Con la cuestión de la información existe una ambigüedad, ¿no? Por una parte, con este discurso del gobierno abierto, el macrismo, el aretismo en la ciudad, y también que lo ha hecho a nivel nacional cuando fue gobierno, ha dado cierta importancia a la transparencia, obviamente con sus trampas, ¿no? Ha tenido algo interesante que ha sido la informatización de la administración pública, ¿no? Ujú. Transformar todos los expedientes en papel en expedientes electrónicos es un gran avance. ¿Cuáles son los problemas? Es que estos derechos, reconocimiento de la transparencia, los fueron otorgando con restricciones y obstáculos que terminan no siendo eficientes para un control ciudadano o para que la ciudadanía pueda participar. Por ejemplo, un pedido de información demora como un mes y medio en responderte y estando en plazos legales, ¿no? Porque tienen para responderte 15 días más 10 días de prórroga, son hábiles, se va hace un mes y medio. Han logrado modificar la ley de acceso a la información donde si para ellos, para el gobierno, la información es de gran envergadura, te llama, te cita y te dice, te vamos a entregar información en 5 o 6 meses y te hace firmar un acuerdo. Que obviamente si uno dice no estoy de acuerdo, tenés que ir a juicio y en el juicio vas a demorar 1 o 2 años. Así que uno termina firmando esos acuerdos y a veces son información que el gobierno la tiene, no te la quiere dar y llama a la excusa de que eh, va a demorar la sistematización de esa información para darte. Esto lo planteo porque están garantizando el acceso a la información pensando que estamos en un mundo de 1980, cuando estamos en el 2020 y hubo una revolución tecnológica muy importante. Y hablaba el tema del expediente electrónico, porque la verdadera transparencia adaptada a la actualidad tendría que ser que cualquier ciudadano y ciudadana pueda ver en tiempo real los expedientes electrónicos del Estado, ¿no? En el caso este del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Porque legalmente siempre fueron públicos los expedientes administrativos. Solo que cuando uno va a pedirlo, te dicen presentar la nota, hacer pedido de información. En algunos casos tenemos que ver de no revelar las identidades si hay niños, niñas. Pero si uno va a ver un expediente de licitación, de contratación, no te pueden ocultar nada. Uno tiene derecho a ver todo el expediente. Antes, cuando estaba en papel, te lo ocultaban, te decía que estaba en la oficina de tal funcionario, te lo mostraban por informe informal. Pero ahora que está todo sistematizado, no hay ninguna objeción, salvo que sea ocultar información o complicar el acceso a la información, que la totalidad de los expedientes administrativos electrónicos sean públicos. Y esa sería uno de los mayores accesos a la información y control que se le puede otorgar a la ciudadanía. Porque con la cuestión de la corrupción, que con la pandemia han salido corrupciones de los intermediarios en las contrataciones de compra de alimentos, compra de barbijos. En la Ciudad de Buenos Aires fue escandaloso la cantidad de sobreprecios que se fueron detectando. Surgieron ahora los debates en la ciudad de, bueno, necesitamos una oficina anticorrupción o qué medidas anticorrupción implementamos. Y se siguen pensando en las medidas pensadas en los 90, en neoliberalismo. ¿Cuáles son esas medidas?
el poder de contralor se lo otorgamos a una persona elegida por el poder político, ¿no? En los 90 fue el defensor del pueblo, fue crear la auditoría, dependiendo de la legislatura, crear el Ministerio Público de la Defensa. Bueno, eso no funcionó, ¿no? Es incapaz de que esos organismos de contralor controlen al Estado, justamente porque son designados en parte por el poder político. Por lo tanto, la persona que ocupa ese lugar siempre tiene una dependencia para no hacer un control exhaustivo o profundo, y por otra parte porque justamente al quedar en cabeza de una persona es fácil para el gobierno, ya sea disciplinarlo, comprarlo o sujetarlo políticamente. En cambio, si hay una medida tan simple como sería abrir la accesibilidad de los expedientes electrónicos que estén al acceso de internet, entrar a una página, sería la mayor transparencia, y sería la transparencia que estaría adecuada a los tiempos actuales. Cualquier otro tipo de medidas menos transparente que esto implica una voluntad de un gobierno de que tener un discurso de transparencia, mostrar una política superficial, pero en el fondo poner todas las trabas posibles para que esa información te cueste encontrarla, tengas que dedicarle tiempo, porque también en este contexto de crisis climática, económica, habitacional, son muy pocas personas las que tienen el tiempo para dedicarse a controlar al gobierno o a lo público, ¿no? Principalmente quizás las personas que se dedican a eso, que son los periodistas, investigadores, ONGs, pero el ciudadano común es imposible que te pueda dedicarle tanto tiempo cuando tiene que estar preocupado por su trabajo, la familia, las tareas de cuidado, etcétera. Así que lo que estamos pidiendo ahora a la ciudadanía en Buenos Aires es justamente eso. Si está todos los expedientes digitalizados, no sé cómo será en Córdoba, si se habrá avanzado en eso, tiene que estar a disposición de la ciudadanía. Y lo mismo con la ejecución de presupuesto. No puede ser que en los datos de presupuesto sea una foto cada 3 meses que manda el Poder Ejecutivo a la legislatura, que la manda un mes y medio. Entonces tenemos una foto vencida a 5 meses, cuando el presupuesto también es una posibilidad de ir viendo la ejecución del presupuesto en tiempo real. Bien, acá en Córdoba se está digitalizando. eh, bueno, pero todavía sí hay dificultades para el acceso. Por eso te hacía la pregunta, porque por ahí es dificultoso acceder a información de primera fuente, digamos, un acceso que todos y todas los ciudadanos tenemos por derecho. Y lo relacionaba con un segundo punto que planteaste, porque decías ahí que a partir del acceso a la información están promoviendo la participación, y también mencionabas como que la constitución o la carta orgánica, en el caso de la ciudad de Córdoba tenemos una carta orgánica, eh, por ahí suelen ser medias, ya han quedado fuera de tiempos, ¿no? Han cambiado mucho la revolución informática y todos estos nuevos tiempos, la situación de la pandemia, el cambio climático, han generado un cambio de prioridades en la agenda pública y también mecanismos de funcionamiento, de participación y de representación. Eh, ¿Cómo están viendo esa cuestión de es necesario, digo, para pasar a pensar en la ciudad que deberíamos construir, ¿no? O sea, acá has desarrollado un buen diagnóstico de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, que se puede traspolar seguramente a lo que pasa en Córdoba y en otras ciudades del país. Pero cómo lo ves? ¿Cómo ves esa ciudad del futuro que debemos construir? ¿Es necesario hacer reformas constitucionales, de cartas orgánicas? ¿Cómo sería una ciudad de derecho a la ciudad? Una ciudad donde los ciudadanos y las ciudadanas tengamos derecho a la ciudad. Sí, yo creo que resulta necesario un nuevo acuerdo social y político que quede corporizado en una constitución, no tanto quizás pensando en nuevos derechos para la ciudadanía, sino pensando en esa parte de la Constitución que es la que no ha variado en casi 150 años, que es justamente lo que ahí Gargarella llama la sala de máquinas, ¿no? Que es la que organiza el poder político en un país o en una ciudad. Esa es la parte que no se suele tocar, ¿no? Solemos incorporar tratados internacionales, incorporamos nuevos derechos de tercera generación, podemos incorporar nuevos derechos relacionados con las ciudades, ¿no? La relación de las personas con el suelo.
pero necesitamos abordar nuevas instituciones adecuadas a la democracia participativa. Pongo ejemplos que tienen que ver con el ámbito judicial, por ejemplo. Por más que tengamos avances, acá en la Ciudad de Buenos Aires hemos logrado de que cada vez que se inicia un proceso de reurbanización de barrios populares, de villas, se crean mesas de urbanización donde se siente el gobierno, se sienten delegados, delegadas y familias de los barrios a tratar de consensuar cómo se lleva adelante eso, ¿no? Obviamente hay unos casos mejores, otros casos peores, mientras el barrio más chilla sigue, más derechos consigue, Ujú. Sí, sí. pero cuando no se respetan esas reglas, tenemos un poder judicial vetusto. No tenemos un poder judicial que para resolver si una convocatoria a una reunión en estos barrios puede demorar años en resolver eso, cuando necesitamos un poder judicial que se estructure como un ejercicio más dinámico, ¿no?, de defender la democracia. Nosotros hicimos este año un amparo con relación a las audiencias públicas, porque se habían convocado mal. Bueno, eso se transforma como en un juicio tradicional, cuando tendría que ser una forma de resolver inmediatamente del Poder Judicial, porque la democracia participativa es un ejercicio cotidiano de la ciudadanía, ¿no? No es que tiene que resolver una elección cada 2 años, por lo tanto el Poder Judicial se puede tomar su tiempo, sus complicaciones, sino que tiene que ir resolviendo diariamente miles de casos de que no se respetan las reglas de la discusión democrática. Eso lo pongo con el Poder Judicial, que también pasa cuando son desalojos, necesitamos como un Poder Judicial adecuado a una nueva democracia participativa. Y necesitamos un nuevo Parlamento, necesitamos un Poder Ejecutivo distinto, necesitamos un Estado distinto y para eso necesitamos una Constitución distinta. Ujú. Pero ¿qué ha sucedido? Si únicamente establecemos el mandato genérico, como fue en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de decir, listo, ya no somos solamente una democracia representativa, sino que somos una democracia participativa, el régimen, que obviamente, como todo lo que es humano le cuesta cambiar, se termina absorbiendo, internalizando y comiendo a las nuevas iniciativas. Para eso necesitamos no hacer cosas híbridas, sino hacer cosas radicales, ¿no? Modificaciones radicales en la Constitución, porque cada vez que se ha querido hacer pequeños cambios, instalar el jefe de gabinete en los 90, crear la auditoría dentro del Parlamento, crear la sindicatura dentro del Poder Ejecutivo, ha fracasado. Digamos, seguimos teniendo sistemas presidenciales que ni siquiera son casi democracia parlamentaria o representativa, sino que son sistemas presidencialistas con un Congreso que acompaña ese presidencialismo. Más aún en la pandemia, donde se incrementaron los superpoderes de todos o la gran mayoría de los ejecutivos, tanto nacionales como provinciales, en la Argentina, cuando era una crisis que te da tiempo para ejercitar la democracia. No es una crisis que estamos en guerra y se tiene que resolver en 2 días, sino que sabíamos que iba a ser y seguimos en esa crisis sanitaria de largo plazo, de largo aliento, que era cuando más democrático teníamos que ser y no cuando lo vimos que los parlamentos delegaron sus facultades, se declararon imprescindibles y le dieron al capitán del barco que se encargue solo de esta crisis y así estamos. Yo creo que sí, fervientemente que se tiene que modificar esa sala de máquinas, esa parte orgánica Ujú. de las constituciones. Y también tiene que haber, casi como en segundo lugar, un entendimiento distinto de los derechos, eh, que también tiene que ver con el paradigma del derecho a la ciudad, ¿no? El paradigma del derecho a la ciudad rescata algo muy profundo de los derechos humanos, que es su contenido mínimo, ¿no? Que es como un principio de igualdad. ¿Cuál es el ejercicio mínimo que tiene que tener todo habitante de este derecho, ¿no? Y una gran discusión que se está discutiendo en la Ciudad de Buenos Aires es, bueno, el derecho a la vivienda es un derecho humano, listo, hay un consenso de que sí es un derecho humano. Si es un derecho humano, ¿cuál es el contenido mínimo de ese derecho? ¿Cuál es la obligación mínima que tiene el Estado con sus habitantes? Tiene que darle a los que están en situación de calle, es decir, a los que no están ejerciendo ese derecho, le tiene que dar un parador, un techo, una vivienda en alquiler, una vivienda en propiedad, ¿no? La discusión es cuál es el contenido mínimo. Ujú. ¿Cuándo uno puede decir que se está violando o no se está violando ese derecho? Si a una persona que está en situación de calle lo enviamos a un parador y todos los días le decimos
que tiene que irse y volver al día siguiente a hacer una cola, ¿no? Como si fuese un desalojo constante. Que ahí la película En busca de la felicidad lo visualiza muy bien para Estados Unidos, ¿no? Donde Sí, la sí. persona tiene que luchar para conseguir un parador y salirse al día siguiente. Bueno, ese es algo cotidiano que pasa en nuestras ciudades. Eh, ¿Es eso una violación del derecho a la vivienda o es el cumplimiento del contenido mínimo por parte del Estado? Bueno, el derecho a la ciudad enfatiza mucho la cuestión del contenido mínimo y pensarlo, porque ese es un contenido de igualdad, ¿no? Y eso trasladarlo al tema de educación, salud, que incluso con derechos como la educación y salud están más trabajados en Argentina, ¿no? En salud tenemos el PMO, el Plan Médico Obligatorio, incluso casi el contenido mínimo es tan elevado en Argentina que es el Estado tiene que responsabilizarse de cualquier enfermedad que una persona tenga y si no es atendido por el sistema público, uno puede judicializar y en la mayoría de los casos es, es sencillamente los jueces te dan la razón, ¿no? Si detectan que hay una desatención del Estado con respecto a esta situación de falta de salud o enfermedad. En educación también un tanto está bastante trabajado, ¿no? Está desde qué año hasta qué año tiene que garantizarte el Estado una vacante en el sistema público de educación en forma gratuita. Bueno, hay muchos derechos donde eso no está tan trabajado, ¿no? El derecho a Ujú. la alimentación, el derecho a la vivienda, el tema del derecho a la energía. Cuando se fue el tema de los tarifazos, se empezó a hablar de pobreza energética. Bueno, ahí también se empezó a hablar de cuál es el contenido mínimo. Te pueden cortar el servicio, te pueden cortar el agua, te pueden cortar la luz. Ahora la discusión está, te pueden cortar internet. ¿Qué Ujú. pasa si las familias no tienen internet, no? Y bueno, salió la discusión en el Congreso de aprobar, considerar la conectividad como un derecho humano y delegó en la reglamentación ver cómo se resuelve el acceso universal. Ahora veremos cómo se resuelve justamente la discusión del contenido mínimo a la conectividad. Pero también algo importante, el contenido mínimo es como enfocar el problema desde la pobreza. ¿Cómo sacamos a alguien de la pobreza habitacional? ¿Cómo sacamos a alguien de la pobreza que tiene que ver con la energía? Ujú. Espera, estoy conectando, estás quedando sin internet. Está bien. Creo que se va. Y ahí, bueno, la verdad, buenísima la respuesta. Para, Ahí, para, ahí te estoy perdimos, entrando con el otro celular porque está bien, no hay problema. se tildó. Perdimos tu Así que imagen, nada, ahí dame un segundo. pero sí, no hay problema. Bueno, aprovechando ya los últimos minutos de la charla, invitamos a quienes están presentes en la sala a que hagan alguna pregunta, que consulten a Jonathan eh, lo que se les ocurra relacionado bueno, a este tema, que es el derecho a la ciudad y básicamente que hemos sobrevolado diferentes mecanismos y formas de participación ciudadana que desarrollan a través del observatorio en la ciudad de Buenos Aires. No sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Paola, Catalina, ¿quiénes más están en la sala? Sí, estaba tratando de conectar el micrófono. Está Yo bien. quiero hacer un par de preguntas. Sí, sí, dale, adelante. Eh, un poco con lo que Presentate un hablaba poquito del antes acceso a para... la información. Hola, ¿me escuchabas? Sí, sí, presentate un poquito Sí. antes para que Jonathan pueda Ah, ingresar y pueda dialogar. bien, perfecto. A Hola, ver. Jonathan. A ver. Yo soy Paola. Estoy en tercer año de la licenciatura en Ciencia Política y en Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales. Particularmente vengo trabajando desde hace mucho tiempo en la cuestión de ambiente y soy promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también me vengo desarrollando en eso y siempre buscando una cuestión más sociológica, política, en esta cuestión del ambiente y de cómo interpretar algunas cuestiones. Me interesó mucho estar en esta cátedra y quería un poco tomando eh, lo que hablabas del acceso a la información, teniendo en cuenta, como ya lo expresaba recién, que acá en Córdoba hay una cuestión con el tema del plan de metas y
y como muchos dicen, con una democracia en pausa por este coronavirus que no ha permitido algunas cuestiones de monitoreo y de participación ciudadana. Quería preguntarte, un poco agregar a lo que comentabas, que me imagino que si en la información, el acceso a información es complicado por una cuestión, o sea, de burocrática, de expedientes, me imagino que debe ser mucho más complicado aún el tema del monitoreo en la rendición de cuentas. Eso por un lado, lo que venías comentando. Y otra de mis consultas es si el observatorio eh, propone o tiene algún trabajo específico en la cuestión de proponer políticas públicas en cuanto a la organización urbana, que hablabas al principio, y si hay algún informe o ustedes están estudiando si existe en lo próximo algún proyecto al respecto. La cuestión es esto, ¿no? De proponer o de cambiar alguna política pública en cuanto a la organización urbana. A ver, para que justo Jonathan ahí tiene un problemita, como que no puede acceder. Vamos a ver si logramos, porque está conectado con la compu. Jonathan, si habilitas el micrófono de la compu, al menos te podemos escuchar. No sé si hay posibilidad en eso. Porque no veo, no tenemos... Ah, no tiene micrófono. Y eh, te tengo conectado con dos dispositivos, el celular y la computadora. Si tenés, si tenés otro celular, necesitaríamos que hagas clic en el link y querés te mande el link. A ver, te lo mandamos de vuelta. Ahí hago, dice, a ver. Bueno, disculpen, vieron que estas cosas pasan, siempre nos pasan estas cosas. Bueno, por ahí podemos pedirle a la gente que está conectada y viendo desde el Facebook eh, que haga preguntas por el chat, así cuando apenas se conecte nuevamente Jonathan podemos trasladarle las preguntas. Em, bueno, Pablo, interesante tu pregunta, así que vamos a ver qué nos dice Jonathan. Em, Vamos a esperar un segundito. A ver qué dice. Te voy a pasar el link. A ver si por acá. eh, Se le acabó la batería, Jonathan. A ver ahora. Ahí está Renza. Se apagó solo. Ah, bueno. Sí, ya se cansó el celular. Ahí nos está diciendo por el chat que se le apagó el celular, que está reiniciando. Estamos en un segundo, me imagino, ya conectados nuevamente. Bueno, ahí vamos a tener la respuesta que le solicitó aquí Paola. Vamos a escucharlo. Vamos a ver qué nos dice Jonathan. Que es por demás interesante, bueno, toda la organización que desarrollaron con el observatorio. Algo que también por ahí le vamos a preguntar, cómo está conformado el equipo, que a lo mejor tiene vinculación con eso que decías vos, Paola, a ver si están trabajando en algunos proyectos, porque de hecho sí lo están trabajando. Y algo comentó ya respecto a todo el tema de participación ciudadana y la organización de asambleas y construir esas coordinados y la coordinación de esas asambleas, que es todo un trabajo. eh, ahí está Jonathan unido nuevamente. eh, que requiere un proceso. Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos, ahí te escuchamos.
Hola, Y bueno, ahí está, dale, dale. Bueno, no sé si pudiste escuchar la pregunta que te hizo. Sí, está bien, no hay de problema. condicionalidad. No hay problema. Son cosas que pasan en estos tiempos con la virtualidad, pero sirvió porque Paola te hizo una pregunta, no sé si pudiste escucharla. Por ahí, si no, Paola, por ahí querés repetírsela para que pueda responderte. Si me la puede repetir, pero justo se cortó allí. Y yo había tomado dos aspectos de lo que venías hablando. Por un lado, un comentario con respecto al acceso a la información y bueno, también teniendo en cuenta que acá en Córdoba tenemos en la ciudad un plan de meta y bueno, hay una cuestión media crítica en cuanto a que la democracia está en pausa desde que empezó la pandemia y que el monitoreo y la rendición de cuentas no está funcionando. Imaginándome ya tu respuesta, me imagino que la cuestión, si es tan complicado el tema del acceso a la información, mucho más lo debe ser el monitoreo de la rendición de cuentas. Ese era el primer comentario. Y en segundo lugar, te preguntaba si desde el observatorio proponen algunas políticas públicas para lo que venían hablando de la organización urbana, que hablabas al principio, y si existían en el corto plazo proyectos con respecto a este tema. Ya sea desde el observatorio, que me imagino que no debe ser tan fácil acceder con algunas cuestiones, o si vos ves desde las autoridades del gobierno algún interés en que esto se modifique. Sí, con respecto al tema de la rendición de cuentas, obviamente se ha complicado porque hay muchas decisiones que dejaron de pasar por espacios que tienen más control ciudadano, como puede ser la legislatura. Esto que se haya votado superpoderes, que se votaron en todo el país, ¿no? Que tiene que ver principalmente con la posibilidad de modificar las partidas presupuestarias. Pero en la ciudad de Buenos Aires pasó algo particular, de que le dieron más poderes que exceden lo presupuestario y que yo no vi jamás en ningún poder ejecutivo de la historia de la democracia de la ciudad, por lo menos, donde, por ejemplo, el jefe de gobierno tenía la posibilidad de suspender la vigencia de leyes o tenía la posibilidad de reestructurar las concesiones y los contratos con empresas sin pasar por la legislatura. Entonces eso dificultó bastante el tema de rendición de cuentas porque antes por lo menos estos debates se daban a la legislatura, había bloque de oposición, se transparentaba, uno podía acceder a información, pero al estar todo concentrado en lo que nosotros llamamos una monarquía inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires, se complejiza bastante. Y además porque esta sobreconcentración del poder político hace que no funcione ninguno de los organismos que históricamente desde el republicanismo se llama el peso y contrapesos del poder, o los organismos de contralor que se crearon en los 90 como el defensor del pueblo. Porque el defensor del pueblo es designado por la legislatura, si la legislatura la controla el poder ejecutivo, obviamente el defensor del pueblo va a nacer de un acuerdo político y no va a cumplir sus funciones adecuadamente. Lo mismo pasa con el Ministerio de la Defensa, la Sociedad Tutelar, el Consejo de la Magistratura. Si tenés un Consejo de la Magistratura computado por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial también se va a ir oficializando. Entonces, están rotos todos los esquemas que tienen que ver con la rendición de cuentas o los espacios que institucionalmente pudieran exigir la rendición de cuentas al jefe de gobierno, y ese es un gran problema democrático que tenemos en la ciudad. Por eso pongo mucho énfasis de cómo entender la democracia y que necesitamos realmente subvertir el sistema actual, porque parece más una monarquía de facto que un sistema democrático lo que vivimos en la ciudad, por más que uno ve que funciona la legislatura, funciona el poder judicial, pero en lo concreto y en lo esencial eso ha fracasado. Con respecto a los proyectos, tenemos como dos líneas de abordaje desde el observatorio. Una que tiene que ver con la interacción con la institucional, ¿no? ¿Cómo abordamos los conflictos? Lo abordamos haciendo presentaciones administrativas, elaborando proyectos de ley, haciendo presentaciones judiciales. Somos la organización que más hemos presentado amparos colectivos en la ciudad de Buenos Aires y que también más éxito hemos tenido en esa línea, pero tenemos como todo un trabajo parainstitucional, que es el tema de conformar, impulsar la creación o la autoconvocatoria de ciudadanos y ciudadanas para que conformen asamblea, organizaciones, e impulsar la articulación de estos espacios, ¿no? Ese trabajo de articulación, de organización ciudadana,
creo que es lo que nos lleva más tiempo y le damos más prioridad como observatorio, porque creemos cómo ha sido una historia de la lucha de los derechos humanos. Ningún derecho humano ha sido otorgado alegremente por los gobiernos políticos, sino que han sido conquistas y luchas que se ha obtenido desde la ciudadanía, desde la calle, y ahora también podemos agregar no solamente los espacios físicos, sino también los espacios virtuales, ¿no? Pero esa conquista surge de la ciudadanía. Los grandes derechos humanos, estamos peleando por ingreso ciudadano universal para que se transforme en el nuevo derecho en Argentina, estamos peleando por nuevos derechos humanos. Otra de las cuestiones que tiene que ver con el derecho a la ciudad es que históricamente en la Argentina tenemos como internalizado la conciencia jurídica de los derechos que surgen de la interacción entre la ciudadanía y el poder político, ¿no? Esa verticalidad con lo que nos pasó en la dictadura, que son los derechos civiles. Tenemos internalizados los derechos que surgen de la seguridad social y del empleo formal, ¿no? Cada vez que se quiere tocar las jubilaciones hay grandes movilizaciones en Argentina. Tenemos sindicatos que protegen en cierta forma, ¿no?, la cuestión de los derechos laborales, digamos, está internalizado, que son derechos, pero no tenemos tan internalizada la relación de los derechos que surgirían de la comunidad de las personas y la relación con su suelo, con su territorio. Por eso el derecho a la vivienda, históricamente en Argentina, no tiene el bagaje cultural jurídico como tienen los otros derechos. Aquí te pueden desalojar barrios, pueden desalojar a madres solteras con sus hijas, dejarlas en la calle, y nadie ve que esa es una vulneración muy grave de derechos humanos. No hay movilizaciones enteras porque te desalojan un barrio y quedan en la calle. Bueno, y así como tantos otros derechos, ¿no? La cuestión del derecho a los espacios verdes, el derecho a la mirada, son como disputas de sentido que estamos logrando actualmente, pero no son derechos que cualquier ciudadano puedan reconocer como que son derechos humanos, ¿no? Los nuevos derechos en las ciudades tienen que ver eso, cómo la comunidad se arraiga y los derechos que surgen por su interacción con sus territorios, con su espacio, con sus barrios, con su comunidad. Así que ahí estamos poniendo como bastante énfasis en eso que falta de conciencia colectiva. Paola, ¿te pareció? A mí me pareció que estuvo muy bueno. ¿Alguien más quiere preguntarle algo a Jonathan? Yo por acá tengo... Clarísimo, muchas gracias. Bárbaro. Creo que mi cámara está pausada, ¿no? Sí, tu cámara está pausada. Te estamos viendo tu foto. Tenemos... Estamos ahí en la cuerda floja. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Aquí tenemos una consulta, un comentario. Comentario que está en el chat del Facebook, que dice, es de Carola, que dice, ¿cómo se puede hacer para que quienes nos representan no nos avasallen los derechos con respecto a lo que tienen que ser políticas de ambiente? Ya sé, a ver, no debería, las audiencias públicas deberían tener carácter vinculante, me parece que quiere decir, ya que toda la población debemos garantizar los derechos de las generaciones futuras. ¿Qué recomendarías? Bueno, respecto a eso, bueno, creo que has hablado casi toda la charla sobre eso, pero bueno, si querés ampliar algo, Jonathan. Sí, ese es algo que se repite en todo el país, ¿no? Cuando se habla de que las audiencias públicas tienen que ser vinculantes, ¿qué te responde el poder? Es imposible hacer las audiencias públicas vinculantes porque ¿qué pasa si hay contradicción en la propia audiencia pública? Pero lo que hay que entender es el espíritu de esos reclamos porque se repite en todas partes del país. Cuando se pide audiencia pública vinculante, se quiere decir que los que decidan no sean los de siempre, no sea el poder político. Lo que se está haciendo es un cuestionamiento a la democracia. Cuestionamiento que viene de dos sentidos. Un cuestionamiento epistemológico, que es si la decisión la toma un pequeño grupo, van a ser decisiones menos exitosas que si la toma un grupo más, una cantidad más elevada de personas, ¿no? Más personas piensan y tienen más conocimiento e información que unas pocas. Y luego una crítica concreta que es en Argentina, por no decir en el mundo, en Argentina la clase política responde no a la ciudadanía, sino que responde a los poderes concentrados económicos, ¿no? A los poderes económicos concentrados. Entonces, romper eso es justamente que recuperar la soberanía política de la ciudadanía. Eso no se va a lograr fácilmente, pero dentro del reclamo de la audiencia pública vinculante está eso. Queremos recuperar la soberanía política. Ustedes son los representantes
pero el poder político, la soberanía la tiene la ciudadanía, la tiene el pueblo, como se ha dicho históricamente. Y eso requiere generar otras instituciones. Primero requiere que esa disputa de poder se resuelva políticamente, ¿no? Y para eso la ciudadanía tiene que recuperar ese poder. En lo teórico, en la teoría política, está que la soberanía está en el pueblo. En los hechos, la verdad que estamos vaciados de poder la ciudadanía, y lo que sucede con la conformación de los partidos políticos y la estructura de poder es una clase gobernante que va alternando el poder, pero no va alternando la representación de la ciudadanía, sino que sigue respondiendo al mismo poder, ¿no? Claro. Eso se rompe con más organización. ¿Cómo ha sido históricamente las luchas y resistencia por más derechos en las sociedades humanas? Se rompe con mayor organización, con cambio de conciencia, con disputa de sentidos, con mejorando lo comunicacional, y a partir de allí empezar a pensar con propuestas cuál sería el sistema alternativo para que la nueva organización social no termine siendo más de lo mismo, ¿no? Esto del gato pardismo, cambiar Claro. todo para que nada cambie. Así es. ¿Qué es lo que viene haciendo el sistema? El capitalismo se ha ido a su última década, con cada crisis, con cada modelo de implementación de ese capitalismo, internalizando las resistencias y luchas a nivel mundial y a niveles urbanas. Tendríamos que lograr alguna vez que estas luchas no sean internalizadas, mediocrizadas, sino que terminen siendo el inicio o la aspiración de un sistema realmente distinto que recupere, en este caso, con este planteo, que la soberanía política no necesite tener representantes, ¿no? Que si el poder político, la dignidad política está, se conserve una ciudadanía y se cree un sistema de organización donde la ciudadanía ejerce ese poder en forma constante. Tenemos los recursos tecnológicos actualmente para constantemente hacer un ejercicio de la democracia. No tenemos, como eran épocas anteriores, quizás viajar kilómetros en carretas, o tener incluso que votar yendo físicamente a unos sectores con la burocracia de los conteos de votos y todas esas cuestiones, sino hay mecanismos tecnológicos que podrían garantizar tanto sistemas de deliberación como sistemas de decisión. Y cuando planteaba esto de que, obviamente, cuando se plantea la audiencia pública vinculante, no es que la audiencia pública como la conocemos ahora va a ser vinculante, porque está bien, ¿cuál va a ser la decisión que genera vinculante? Es fácil si son, como el caso que tenemos en Costa Salguero, 320 personas y 3 en contra, digamos, 320 en contra de la venta y 3 a favor. Es bastante sencillo saber cuál es la voluntad de la audiencia, pero cuando son audiencias más complejas se complejiza. Lo que hay que crear es sistemas donde quizás, y esto ya adelanto como una postura, sistemas más azarosos, donde no se pueda saber de antemano quiénes son los que van a tomar decisiones, porque eso impide justamente que el poder económico concentrado pueda tratar de corromper a esos sectores, ¿no? Si vos tenés una clase política que va repitiendo encargos sin cargos, obviamente va a ser mucho más fácil para el poder comprar a esa clase política de una u otra forma, que comprar sistemas donde sea la ciudadanía en forma general, con los millones que somos, lo que estemos intercambiando lugares de decisiones y de poder. Perfecto. Jonathan, mira, acá Lean Ramos nos dice, buenas tardes, soy cordobés, teniendo en cuenta lo que fue el desarrollo en cuanto a la arquitectura más que nada de Buenos Aires, destinada al puerto, hace décadas atrás, me parece que estamos a nivel ciudad y provincia en un punto donde deberíamos cambiar el rumbo para evitar que se siga avanzando hacia ese monopolio inmobiliario. ¿Cuál sería o serían los consejos más concretos que se podría dar desde el punto de vista con el diario del lunes, dice, y lo que pasó y pasa en Buenos Aires para crear un desarrollo urbano más sustentable? Mira, paso uno, que es lo que no está existiendo a nivel país, es planificar democráticamente. La Argentina no cuenta con un plan de ordenamiento territorial y ambiental a nivel país. Son pocas las provincias que tienen un plan de ordenamiento, que en ninguno de los casos fue participativo, ¿no? Sino que responden justamente a esos intereses inmobiliarios. Y acá puedo hablar de Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Muchos de los municipios no tienen planificación. Y ahora con la crisis climática, la crisis económica, la crisis sanitaria, es como evidente de que necesitamos repensar cómo se construyen las ciudades, la interacción de las ciudades con el campo, pensar también las ciudades concretamente en el sentido de que no puede ser que el 40% de la población esté
conglomerada en el AMBA, ¿no? Con un país con tanta extensión, que eso tiene que ver justamente con la planificación nacional. El primer paso que está faltando es la planificación y que esa planificación sea realmente democrática, que eso cuesta infinitamente en nuestro país. El año pasado se votó la ley de adecuación y mitigación al cambio climático, y también esa es una gran discusión que se tiene que hacer a nivel federal en forma participativa y se tendría que hacer en forma mancomunada con la planificación del país. Hasta que no tengamos eso va a ser muy difícil que se pueda avanzar porque los problemas son sistémicos, que lo solucione un municipio o lo solucione la Ciudad de Buenos Aires no va a ser suficiente, ¿no? Que es lo que ha pasado con el AMBA, donde uno puede decir, bueno, tenemos ciertos sectores de la ciudad saldados con algunos servicios bien, pero tenemos el resto del conurbano con una precariedad y pobreza indignante. Y a nivel de urbano lo primero que se tendría que hacer es eso, es convocar a una planificación democrática, que cuesta tanto que, por ejemplo, en el 2008 la Corte Suprema sacó una sentencia que recordarán el caso Mendoza, ¿no? Por la cuenca Matanza-Riachuelo, teniendo una sentencia de la Corte Suprema que obliga a hacer un ordenamiento ambiental de la cuenca, 12 años después no se hizo nada todavía. Y generalmente cuando no se quiere planificar es porque existe una planificación oculta y de otros poderes, ¿no? Por eso nuevamente se vuelve al tema de la democratización. No se planifica porque la planificación tendría que ser democrática y si se democratiza el poder de decisión deja de estar en los poderes concentrados. Y por eso no se planifica porque existe una planificación de facto, oculta, ya pensada. Cuando asumió Mauricio Macri al poder o en la Ciudad de Buenos Aires, no era un gobierno que se tenía que acomodar, que había que esperarle 100 días para que empiece a pensar la ciudad se acomode. Al minuto 1 empezaron a sacar todos los proyectos que tenían en carpetas ya elaborados y estudiados, ¿no? Cuando uno vio realmente que ya ni siquiera intermediarios del poder, sino el propio poder tomó el gobierno, tenía todo absolutamente pensado qué hacer desde el minuto 1, tanto a nivel de la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, que empezaban a vender las tierras públicas a nivel nacional, las centrales de energía, empezaban a habilitar productos transgénicos, etcétera, ¿no? Digamos, cuando no se planifica, no es que exista una desplanificación, sino que existe una planificación oculta. El primer paso de la ciudadanía es empezar a pedir la democratización de esas discusiones. No puede ser que el AMBA no tenga una planificación regional. Jonathan, en la Ciudad de Buenos Aires actualmente estamos discutiendo la actualización del plan urbano ambiental, la planificación de la ciudad. Bueno, allí veremos qué termina saliendo. Hicimos como 20.000 reuniones, pero son esas reuniones que te hacen llenar ahora con Zoom en la virtualidad, papelitos en una pantalla, pero no tenés control sobre los resultados, quién hace el diagnóstico, quién establece las prioridades, etcétera. Claro. Bueno, ahí me parece que está bueno lo que estabas diciendo en relación también a algo que suele pasar y es esta visión tecnocrática a veces que hay de la gestión pública, ¿no? Como se subordina la democracia a la visión tecnocrática, digamos, ¿no? Los técnicos como los poseedores del saber y se subordina ese saber. A través de ese saber se subordina la participación ciudadana. Por ahí está bueno lo que decís porque en realidad subvertir el orden sería lo apropiado, ¿no? Participación ciudadana para definir qué es lo que se quiere colectivamente como ciudadanía en su conjunto y la asistencia técnica para lograr esos objetivos. Por ahí a veces comunicacionalmente se suele mezclar esas dos cosas. Para cerrar... Ojalá sea... Sí. Ojalá... No, decía, ojalá que sea por lo menos una tecnocracia, ¿no? Lo que hay es, nosotros estamos hablando como un sistema estructural de corrupción, donde ya sea técnicos o políticos deciden discrecionalmente y voluntariamente para favorecer un sector un sector de poder. Ni siquiera son criterios técnicos lo que se implementan en las ciudades o a nivel país. Estamos como bastante lejos. Bueno, panorama tremendo. Che, dos cosas más para ir cerrando. Acá hay un nuevo comentario, pregunta de Miriam Ruth Carballo que dice: ¿el Poder Judicial está preparado para resolver disputas de este tipo? El derecho a los bienes comunes, por ejemplo, no solo de esta generación, sino de las siguientes. Muchos jueces suelen emitir sentencias favoreciendo a los que supone son los derechos de los grandes desarrolladores o de la propiedad individual que a los derechos colectivos.
No, el poder no está para nada. El poder judicial, a ver, no es que no esté preparado, ¿no? Eh, por motivos históricos, políticos, no resuelve como tendría que resolver a derecho. Ujú. Cuando hablamos de las cuestiones ambientales, no podíamos tener cientos de millones de litros de agroquímicos tirados, de agrotóxicos tirados en el país, sin que eso no sea considerado como una afectación a los ecosistemas. No podía haber estos niveles de incendio y que la Corte únicamente llame a una mesa de trabajo. No podía estar en las ciudades estos niveles de sobreconstrucción y de deterioro de lo público sin que sean una violación esenciales a los derechos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Lo que no existe es un poder judicial que tenga la vocación de cumplir con lo que ordenan las constituciones, con los derechos que tenemos, más ahora que se acaba de votar en el Congreso el acuerdo de Escazú, que Ujú. establece, por ejemplo, el principio de progresividad en materia ambiental. No se puede estar pensando en autorizar mega emprendimientos mineros en nuevos sectores del país, ¿no? Porque eso no es un progreso, eso es decir, un retroceso de la protección ambiental. Ujú. Salvo que tengan atrevimiento, y lo tienen, de decir que estas actividades son totalmente inocuas al ambiente, ¿no? No se puede autorizar un nuevo transgénico para que se utilice nuevos agrotóxicos como glufosinato con el transgénico, el trigo transgénico, sin violar el principio de progresividad, sin violar el principio precautorio. Entonces, lo que está faltando es eso, poderes judiciales democráticos, ¿no? Acordes a la democracia que deberíamos tener y que es parte de lo mismo, son poderes que responden a otros poderes y no responden a la ciudadanía, no responden a la Constitución, porque si no el país tendría que ser muy distinto si se respetara mínimamente los derechos que tenemos plasmados. Bueno, Jonathan, la verdad que fantástico. Te haría una sola pregunta más, entre todas las muchas que nos quedan, porque nos dijiste muchísimas cosas, nos quedamos pensando, diste muchos disparadores para que sigamos profundizando en la cátedra y en la ULA en general, con nuestras propuestas y proyectos. Una sola cosa más pregunto para que cerremos. Eh, ¿Cómo juega en todo esto los medios de comunicación en esta lógica donde también son empresas y que juegan intereses? ¿Qué opinión tenés respecto a esto? Bueno, los medios de comunicación tienen como una doble limitación, ¿no? Por ejemplo, en las áreas urbanas tiene la limitación de que los que garantizan la pauta son por una parte el gobierno. En la ciudad de Buenos Aires este año se va a gastar 2.400 millones de pesos en pauta oficial, es decir, los tapabocas, ¿no? Ujú. Mediáticos, como se dice acá. Y por otra parte, el real estate, el sector inmobiliario, también es de los principales aportantes a pauta de los medios de comunicación. Y una tercera cuestión es que mayormente también los medios de comunicación están involucrados directamente en ellos. Por ejemplo, en un proyecto que aquí fue escandaloso, que es el Movistar Arena, es escandaloso porque el Estado le da gratis a un club un predio de 5 hectáreas por 40 años y autoriza al club a concesionarlo para hacer un estadio o para que haga un estadio. Entonces el club, que en este caso es Movistar Arena, que también está involucrada a la nación, y donde el Estado no recibe canon, ¿no? 40 años gratis, otorga exenciones impositivas por esos 40 años, modifica el código de planeamiento para autorizar un microestadio, el más grande de la Argentina, en plena trama urbana, el barrio de Villa Crespo. Bueno, ahora con la pandemia se frenó, pero en los meses anteriores estaba todos los fines de semana haciendo manifestaciones. El gran desatino de poner el estadio en el barrio. Y además, el Banco de la Ciudad y el Banco Provincia financiaron la obra. Entonces, era escandaloso porque era casi puesta la normativa, financiamiento del Estado, tierra pública, exenciones fiscales para ese negocio, para un medio de comunicación. Así que el tema del medio de comunicación es parte de lo que hablaba de que cuando hablamos de concentrar el poder, también hay que hablar de concentrar el poder mediático. No puede ser que la comunicación
en forma masiva esté concentrada en algunos medios. Que fue interesante el fallo de la Corte con el tema Clarín, que obligó, ¿no?, establecer la constitucionalidad de la desconcentración del poder siempre y cuando se indemnice si se generaba algún daño. Pero estableció un criterio general que es muy importante, que también tiene que ver con el derecho a la ciudad, y lo repetí varias veces, que es la desconcentración del poder. La concentración del poder genera desigualdad, y la desigualdad genera que no se pueda garantizar derechos. Y esa desconcentración del poder, que a nivel mediático se establece como inconstitucional, también se puede aplicar a otras ramas, por ejemplo, a la concentración del suelo, ¿no? Si se aplicara una normativa, una regulación de desconcentración del suelo, tendría que ser declarada constitucional, porque no se está haciendo una confiscación, sino lo que estás haciendo es una regulación de que lo que tiene mucho suelo se tengan que desprender, lo tengan que vender en determinado plazo, lo que sea, pero se tengan que desprender, porque la concentración de suelo es lo que genera en la mayoría de las ciudades, y Córdoba no es la excepción, estos procesos de inclinización, por ejemplo, donde cada vez hay más inquilinos y donde cada vez hay pocos propietarios recibiendo mensualmente capital de las familias inquilinas que nunca van a poder acceder a la propiedad, ¿no? Se transforman en estos deudores. Y ahí veo un tema que es esencial, derecho a la ciudad, que había hablado al principio, que justo se cortó la comunicación, que era, por una parte, el contenido mínimo, que tiene que ver con cómo salimos de la pobreza, con un piso de igualdad, y por otra parte está el contenido máximo, que esto nadie habla. ¿Cuál es el contenido máximo del ejercicio de un derecho? ¿No? Con el tema de comunicación. ¿Cuál es el ejercicio máximo de la libertad de prensa? Poder tener la mitad de los medios del país, digamos, o establecer algunos límites máximos, ¿no? ¿Cuál es el límite máximo de tener propiedad de tierra urbana? 10 inmuebles, 20 inmuebles, 50 inmuebles de la propiedad rural, ¿no? 100 hectáreas, 1000 hectáreas. Tenemos que empezar a hablar del contenido máximo de los derechos, porque hablar del contenido máximo de derechos es hablar justamente de la igualdad, ¿no? Y la igualdad es uno de los grandes temas, junto con la crisis climática, que tenemos que resolver en el país. Bueno, Jonathan, genial el cierre, buenísimo. Me quedo con esto de los requisitos mínimos y máximos, de hasta dónde los límites de los derechos. Excelente charla, te agradecemos muchísimo. Te vamos a molestar seguramente el próximo año, ya termina el 2020, este tremendo 2020. Pero bueno, te vamos a seguir convocando, seguimos articulando, contás con nosotros también acá desde la ULA para lo que necesites, charlar, trabajar juntos. Agradecemos también a todos y todas quienes se conectaron desde el Meet y también en la sala, y quienes participaron por el Facebook Live. También invitamos a todos y todas a que puedan revisar nuevamente esta charla. Mañana va a estar colgada en el canal de YouTube, donde también pueden reescucharla y sacarle el jugo, porque hay muchísimas cosas para profundizar y revisar, y bueno, y también justamente practicar en nuestra ciudad, para subvertir el orden de poder y trabajar en el derecho a la ciudad y el derecho a la naturaleza. Muchas gracias, Jonathan. Seguimos, por supuesto, en contacto. No, muchas gracias a ustedes. Les felicito por la iniciativa de la cátedra, que la vamos a tratar de hacer conocida en todo el país para que se replique, ¿no? Me pareció como interesante, y creo que es una de las primeras cátedras que tiene el derecho a la ciudad y el derecho a la naturaleza como ejes del curso. Nuevamente, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. No sabemos si somos los primeros o no, pero nos pareció que es una necesidad de poder vincular estos temas, así que vos nos diste un marco preciso y amplio sobre todo el abordaje que queremos desarrollar. Así que te agradecemos a vos nuevamente, y gracias por los elogios, y te elogiamos también a vos, tu iniciativa, tu impronta, porque se nota que sos un apasionado por el derecho a la ciudad. Así que muchísimas gracias de nuevo. Bueno, gracias, que tengan buena semana. Igualmente Hasta para pronto. vos. Hasta luego. Gracias a todos y todas por participar. Seguimos en contacto. Nos estamos viendo.